¿Qué significa tener un buen crédito y por qué es importante? Esa pregunta está bien interesante porque nosotros como jóvenes, porque nosotras somos jóvenes, no estamos educados en qué es tener un buen crédito. Así que básicamente el tener un buen crédito, número uno, el crédito se compone de varios factores que ayudan a esa puntuación. Así que el tener un buen crédito quiere decir la cantidad de cuentas que tienes en tu informe de crédito, o sea, en tu historial de crédito en las 3 agencias. Los años que tienes con crédito, eso también alimenta la puntuación, porque no es lo mismo tener 1 o 2 años que tener 10, 15, 20 años de historia haciendo crédito. Cómo pagas tus cuentas, si pagas el mínimo, si pagas más del mínimo, y la utilidad también que tú le das a ese crédito. Así que básicamente, si tú tienes un buen crédito, quiere decir que tú estás en un ranking, ¿verdad? Más o menos de una puntuación de crédito de 650 a 800. Y eso es un crédito excelente. O sea, es un crédito, bueno, tú vas a comprar un auto, tú vas a comprar una casa, vas a solicitar una tarjeta y el banco te va a determinar el interés que te va a dar dependiendo de esa puntuación y cómo esté tu historial de crédito. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de The Evolution Room. Hoy tenemos a una invitada súper especial, amiguita mía, se llama Milán Rodríguez Chévres, que nos va a hablar de un tema de aprendizaje sobre reparación de crédito, de una manera práctica y entretenida para que aprendamos los in and outs de cómo mejorar el crédito, de lo que debemos de hacer y no debemos de hacer. So que aquí les presento a Milán. Hola, ¿cómo tú estás? Gracias por la invitación. Estoy súper bien, súper contenta de estar aquí con ustedes y compartiendo este espacio. Así que ustedes dirán. Bueno, primero queremos saber cómo comenzó todo lo del crédito, porque antes la gente simplemente fiaba en las tiendas, en qué momento se convirtió en un sistema moderno y electrónico el cual usamos hoy. Mira, en los años 60, 70, obviamente nosotros no existíamos, así que nuestros papás, nuestros abuelos iban a las tiendas y todo se anotaba en una libreta y ahí era donde tenían, ¿verdad? El consumidor que iba a comprar en cualquier tienda, cualquier colmado, y entonces hacían, ¿verdad? Las libretitas estas de hoy compré 100 y me vas pagando poco a poco o me pagas el saldo total. Con la llegada en los años 70 de las computadoras, comenzaron a digitalizarse, ¿verdad? Lo que son esto, en ese tiempo, lo que es la digitalización, los consumidores. Y así que todas estas tiendas pudieron tener un mayor control de esas personas que iban a comprar y podían velar, ¿verdad? Un poco más ese cliente que iba a la tienda y le decía antes, fíame, y si no le pagaba y se desaparecían, pues obviamente era una deuda. Y Claro. esas deudas siguieron creciendo y evolucionando. Así que con la llegada de estos sistemas nuevos, pues los consumidores, los dueños de negocio pudieron tener un poquito más de control del consumidor que iba y le compraba antes y al que le compraba en ese momento. Así que con esa llegada, pues, ¿verdad? Empezaron a tener ese control de ese consumidor que le compraba a él. Empezaron a poder asegurarse que les pagaran. Asegurar que les pagaran y obviamente recuperar, porque muchas veces pues los dejaban sin pagar, así que con esa llegada. Nice. Y luego cuando entramos al crédito moderno, ¿en qué momento aparece el FICO Score? ¿Y por qué se vuelve la manera principal de medirnos el crédito? Mira, hoy en día y el FICO Score, la puntuación de crédito, el credit score, que mucha gente no sabe realmente lo importante y la necesidad que hoy en día. Eh, Antes tú comprabas una casa y posiblemente la gente tenía el cash para comprar la casa y obviamente no podemos comparar el costo de una casa de los años, No, definitivamente. de los años para atrás, ¿verdad? A esta época de ahora. Eh, y el FICO es la forma en que te regulan a ti como consumidor para poderte aprobar o prestar cualquier instrumento prestatario. Así que si tú vas al banco a solicitar un préstamo, a comprar una hipoteca, pues el FICO lo que hace es que te va a medir a ti como consumidor para que ellos te puedan a ti prestar el dinero. Obviamente hay unos factores que dependen de esto, que están en tus reportes de crédito, y ellos ahí miden el riesgo. Si tú eres un consumidor con riesgo o no, eso es lo que va a determinar el FICO score. Así que ellos determinan entonces cuánto te presto y el interés que te van a dar dependiendo de esa puntuación de crédito que tú tengas.
Wow, so que eso es básicamente lo Eso, que eso es lo que ellos van a... regula. Totalmente, o sea, si tú tienes X cantidad de cuentas en tus informes de crédito y todas esas tarjetas que tienes las tienes elevadas, Ujú. posiblemente tú tengas una puntuación de crédito bien baja. Puede ser que pagues súper bien tus tarjetas, pero eso no te va a quitar a ti que tengas una puntuación de crédito comprometida. Así que cuando tú vayas al banco, que era lo que pasaba también Ujú. años atrás, tú vas al banco, solicitas algo y cuando ven esa puntuación de crédito, pagas bien, pero tienes una puntuación afectada porque tienes todos los balances altos. Así que eso es el riesgo que ellos miden con esa puntuación de crédito. Wow, qué Cuando interesante. dice los balances altos es que estás utilizando más del De la límite línea de de la crédito línea de hay crédito. dos cosas. Puede ser que estés sobregirada, o sea que estoy utilizando más de esa línea de crédito, o simplemente tengo más de un 33% de la utilidad. Se supone que tú no utilices más de un 33% de tu línea de crédito. Hay emergencias, hay casos. Si tu línea de crédito Claro. son 5,000 y tuviste que utilizar los 5,000, pues no pasa nada. Lo que tienes que contar es que tú tengas esos 5,000 en tu cuenta o por lo menos el 50% para que tú puedas pagarlo, porque si no, esos intereses Eso. van a ser más altos. O sea que sí, puede ser lo que tienes las tarjetas trepadas o elevadas, como se dice, o simplemente, ¿verdad? Estás pagando el mínimo de esos balances y por eso también la puntuación se afecta. Y ahora que como somos aquí, ¿verdad? Todas mujeres hoy, ¿en qué momento las mujeres pudieron empezar a tener crédito propio? Porque quien no lo sepa, las mujeres antes no podían. Así mismo es. Mira, Carmen, en el 1974 se aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito. Esa ley quiere decir que cuando cualquier consumidor, sin discrimen, ¿verdad? O sea, mujer, hombre, género, o sea, no importa, fuera al banco o a cualquier institución a solicitar un instrumento prestatario, se lo tenían, ¿verdad?, que procesar. No es que te lo voy a aprobar, porque hay unos, volvemos, ahí era que medían el riesgo de la persona y decían si realmente pues cualificaba o no. Pero con esa ley, las mujeres pudieron comenzar a obtener oportunidad de instrumentos prestatarios. Así que hoy en Y día eso fue en el vemos en el 74. O sea, eso fue 1974, Wow. hace nada. hace nada. Eso Hace vino nada, la... y hoy en día vemos muchas mujeres, o sea, esto sigue y lo Ujú. vemos en compañías donde hoy en día hay muchas mujeres que llegan a ser CEO, presidente, dueños de negocio. Antes era, la mayoría eran hombres. Era hombre. Y entonces hoy en día podemos ver, no quiero decirle competencia, pero podemos ver que las mujeres hemos podido llegar a ese mismo nivel y ya Ujú. hay una igualdad para Eso fue nosotras. como Sí. más o menos el mismo tiempo que empezaron a votar, Total, sí, ¿Verdad? totalmente, ¿verdad? totalmente. Wow. Wow. Y, ¿verdad? Para dar un poquito para atrás y ir a conceptos básicos de esto del crédito. ¿Qué significa tener un buen crédito y por qué es importante? Esa pregunta está bien interesante porque nosotros, como jóvenes, porque nosotras somos jóvenes, no estamos educados en qué es tener un buen crédito. Ujú. Así que básicamente el tener un buen crédito, número uno, el crédito se compone de varios componentes, ¿verdad? De varios, Dios mío, de varios factores Ujú. que ayudan a esa puntuación. Así que el tener un buen crédito quiere decir la cantidad de cuentas que tienes en tu informe de crédito, o sea, en tu historial de crédito, en las tres agencias, los años que tienes con crédito, eso también alimenta la puntuación, porque no es lo mismo tener 1 o 2 años Ujú. que tener 10, 15, Ujú. 20 años de historia haciendo crédito. Cómo pagas tus cuentas, si pagas el mínimo, si pagas más del mínimo, y la utilidad también que tú le das a ese crédito. Así que básicamente, si tú tienes un buen crédito, quiere decir que tú estás en un ranking, ¿verdad? Más o menos de una puntuación de crédito de 650 a 800. Ujú. Y eso es un crédito excelente. O sea, eso es un crédito, bueno, tú vas a comprar un auto, tú vas a comprar una casa, vas a solicitar una tarjeta y el banco te va a determinar el interés que te va a dar dependiendo de esa puntuación y cómo esté tu historial de crédito. Ok. Y hablando de puntuación, ¿cuál es la puntuación mínima para considerarse? Bueno, ya lo dijiste, ok, pero entonces, ¿y si esa puntuación se ve afectada? ¿Cómo puedes mejorarlo? Mira, una puntuación baja, dije que 650, 800 es una puntuación
¿verdad? Nivel Saludable. excelente, saludable, y al 800, que es una puntuación excelente, donde sabes que te van a aprobar a un interés bien bajo. Obviamente, dependiendo cómo ustedes los intereses, que sabemos que están ahora mismo bastante, se están nivelando, pero están más o menos. Una puntuación baja de 600 para abajo. 620 para abajo, una puntuación, tú puedes tener 300, 500, 400, y eso es una puntuación bien baja. Es una situación, como se dice en los reportes, pobre. O sea, en los 620 a ti te pueden dar, te pueden aprobar algo, pero sabes que el interés que te van a dar es un interés bien alto. Así que posiblemente por un auto que pudieses estar pagando una cantidad, vamos a ponerte un número, $500 teniendo una puntuación de crédito en 700 o más, con una puntuación de 600 o menos, puede ser que estés pagando $800, $900. Wow. Así que a ese nivel, ¿verdad? O sea, el doble. Es que varía, el doble básicamente, sí. Es que varía. Entonces, ya que dijimos que nosotros somos jóvenes, ¿desde qué edad una persona puede o debería de empezar a crear su historial de crédito para que sea uno saludable, ¿verdad? A largo plazo. Yo te diría que desde que nosotros cumplimos los 18 años, deberíamos de comenzar a poder educarnos y buscar información sobre esto, lo que es el crédito. Porque hoy en día tú tienes 18 años y tú puedes solicitar una tarjeta de crédito para estudiantes. Sí. Y si estás en universidad, hay unas tarjetas de crédito para universitarios. Así que básicamente desde los 18 años nosotros deberíamos, si pudiéramos antes, porque sería ideal que las escuelas pudieran tener una clase de esto, de finanzas, Estábamos de crédito. hablando de eso también, de que las escuelas deberían de reestructurar e incluir otras clases que, ¿verdad? Que aprendamos. Que añadan valor, claro, porque tú sales de la escuela y la verdad es que no sabes a qué te enfrentas en la vida, ni financieramente, ni, ¿sabes? Y cuando estás en universidad, peor aún, porque no hay tampoco una clase. Hay clases de finanzas, hay clases pero no hay una clase que te diga a ti, tener un buen crédito te puede salvar de muchas cosas en tu vida. Entonces empezamos a cometer errores que al final y en el futuro son peores y los comenzamos a pagar. Una pregunta, los papás, por ejemplo, ¿pueden comenzar a crearle el crédito a su hijo de 15 años, por ejemplo? Sí. Los papás pueden tener una tarjeta de crédito y pueden darle una tarjeta de crédito al hijo. Entonces, a nombre del hijo. A nombre del hijo, pero está bajo la cuenta de su papá, porque obviamente es menor de edad. Claro. Así que a los 15 años no te va a hacer crédito, de los 18 años en adelante, técnicamente, ¿verdad? Comienzas a ser una persona adulta, ya a los 21 ya eres mayor de edad, así que ya ahí tú, ¿verdad? Eres libre de lo que tú vayas a hacer con tu vida personal y financiera. Pero sí los padres pueden tenerle una cuenta a sus hijos bajo su misma cuenta. Dan su seguro social, dan su información y eso le va haciendo crédito a esa persona. Qué curioso. Entonces, hablando de tarjetas de crédito, ¿cuántas tarjetas de crédito es recomendable tener? Porque algunas veces todas estas compañías obviamente te mandan ofertas y ofertas y ofertas y uno dice, pues aquí cojo 100,000 puntos, porque obviamente están los puntos. Claro, están los puntos, sí. Y uno dice, pues aquí cojo 10,000 puntos, 100,000 puntos, pero de repente tienes, yo no sé ni cuántas tarjetas de crédito. Mira, tú puedes tener las tarjetas de crédito ilimitadas si tú quieres. O sea, puedes tener 5, puedes tener 6, puedes tener 10. Yo llegué a tener en un momento de mi vida muchas tarjetas de crédito. Pero uno aprendes a cantazo y aprendes cuando te das cuenta de que no tienes la necesidad de realmente tener tanta tarjeta de crédito, porque con 2 tarjetas es más que suficiente. Tú tienes una tarjeta de crédito que te la aprueben, te la aceptan en cualquier comercio que tú vayas y obviamente te dé puntos. Hay tarjetas que te dan puntos, hay tarjetas que te dan millas, hay tarjetas que te dan cashback. Tú decides cuál a nivel, ¿verdad?, personal y financiero, qué es lo más que te conviene. Pero yo diría, no más de 3 tarjetas. Tú no necesitas tener más de 3 tarjetas. Y más estas tarjetas, por ejemplo, por departamento, que los jóvenes vas a las tiendas, o sea, empiezas a hacer crédito y te venden en X tiendas, no voy a mencionar nombres, pero saca la tarjeta y tienes un 30%, saca la tarjeta y tienes un 40% y te doy un 20% adicional. Y obviamente tú piensas en eso y dices, espérate, pero si este pantalón me cuesta tanto, o esto que estoy comprando es tanto, menos un 40%, menos un 30%, me ahorro tanto. Pero entonces tengo el dinero cash para pagar esa tarjeta después, porque entonces voy a solicitarla, ya tengo una indagación, me va a bajar la puntuación, posiblemente me la aprueben,
pero el cash que tengo, ¿lo voy a guardar hasta que me llegue ese estado de cuenta para pagarlo o lo voy a gastar? Y cuando me llegue ese estado de cuenta, ¿lo voy a pagar? Entonces, esas son cosas que los jóvenes no están educados en saber realmente. Pero yo te digo que con 3 tarjetas o Más que 2 es más que suficiente. suficiente. Y vamos a ponerle, tú por ejemplo que tuviste un montón de tarjetas de créditos en un momento, ¿cómo eso te puede, cuando tú decides, ok, quiero nada más quedarme con 3 tarjetas, voy a cerrar las otras? ¿Eso te afecta el crédito o no? ¿Te impacta la puntuación? Sí, Ujú. porque acuérdate como mencioné que la puntuación se alimenta de varios factores y uno de los factores es la cantidad de cuentas que tengas en crédito. O sea, Ujú. si vamos a poner tu número, de 10 tarjetas que tenía, Ujú. me quedo con 3 y cierro las otras, pues eso va a afectar. Ok. Obviamente las tienes que saldar y las Ujú. tienes que cerrar. Las saldas te va a aumentar, las sacas te va a bajar, pero no pasa nada porque te vuelve y te aumenta. O sea, mientras tú So que el impacto no es mantengas, tan el malo. impacto va a ser bajo en ese periodo de tiempo, pero mientras te mantengas pagando las Ujú. demás tarjetas o cuentas que tengas, vas a volver a aumentar la puntuación. Así Ok. que en el caso de que tú no necesites hacer una transacción en ese periodo de tiempo, pues Ujú. sabes que tienes tiempo entonces de seguir pagando y aumentar la puntuación de crédito. Y lo recomendable sería entonces dejar un balance y no cerrarla. Claro, tú pudieras dejar un balance. Aquí tú tienes que pensar cuántas tarjetas, con cuántas te quieres quedar. Ujú. Si verdaderamente quieres quedarte con 5, te quieres quedar con 3 o te vas a quedar, ¿verdad? Con todas las que tienes, pues trata entonces de mantener por lo menos una, que es la que te vas a estar utilizando. Ujú. O sea, no, usualmente no deberías, ¿verdad? Tener varias tarjetas y no utilizarlas. Número uno, porque las tienes ahí y Ujú. también ellos van a ver, espérate, este consumidor no está utilizando la tarjeta. A veces hasta ellos mismos te la cierran, Sí. ¿sabes? O si estás usándola y sobregiras mucho la tarjeta, también te la pueden cerrar. O sea, tiene muchos factores que pudieran afectar en el proceso del crédito. So Pero si que, te quieres quedar con ella, no pasa nada. O sea, déjala con balance, trata de pagarla. Ahora, lo importante es que puedas saldarla en un periodo corto. Claro. so que es recomendable también tener como que una tarjeta de crédito principal y tener o usarlas todas por igual, no importa. Mi recomendación es que tú siempre tengas no más de 2 tarjetas y una que sea la que utilices siempre. O sea, por ejemplo, hay cosas, yo utilizo tarjeta para pagar la gasolina, pagar la luz. Sí, O sea, hay everyday cosas que tú stuff. puedes utilizar, la compra, que tú puedes utilizarla el everyday con la tarjeta. Número uno, te da puntos. Ujú. Y si tienes cashback, pues tienes cashback también. Y lo que Ujú. haces, obviamente, cuentas con el dinero para poder pagarla. O sea, lo importante es que cuando ese estado de cuenta a ti te llegue, Lo el statement saldes. balance que te dice ahí, tú lo saldes. Mm. Si no lo tienes, no lo uses. Porque entonces eso es lo que va a hacer que te digo, si quieres pagar intereses, hazlo. ¿Sabes? Lo puedes hacer, pero sabes que vas a pagar intereses, entonces le estás pagando más al banco innecesariamente. Ujú. Y eso es lo que pasaría si pagas solamente el mínimo, ¿verdad? Totalmente. ¿Sabes? Si te viene el balance en ese estado de $1,000 y pagaste 200, Van a intereses. van intereses. Van Y intereses. y una pregunta, los hard inquiries, ¿cómo te afectan qué impacto Oye, tienen ¿verdad? Porque realmente uno en va a los tu... dealers y todo y dicen, no dejes que te Sí. indaguen el Sí. Eso es bien crédito. importante porque la gente piensa que no les afecta y hablando, poniendo el tema de los dealers, tú vas a un dealer, entonces ellos son expertos Ujú. en hacerte la indagación rápido porque Claro. ellos lo que quieren es decirte, mira, te aprobamos tanto, vamos. Pero tú como consumidor, tú fuiste a ver y a tener varias opciones antes de finalmente indagarte y Ujú. firmar. A la que te tiran el crédito, te vas automáticamente de 10 a 20 puntos en la puntuación. Entonces Wow. ya perdiste la oportunidad, porque tú no puedes ir con esa aprobación a otro dealer. Ujú. Mira, es que ya me no, nosotros somos otros, tenemos que volver a indagarte. Así que si te afectan de 10 a 20 puntos, básicamente te puede bajar la puntuación. Los inquiries pueden tardar 2 años en irse de tu informe de crédito, así que tú vas a tener esa indagación ahí varios, ¿verdad? Dos Ujú. años mínimo en lo que se te elimina de tu informe de crédito. Wow. Aunque son sistemas electrónicos, asumo que te has encontrado casos en donde sí hay errores. ¿Cómo yo puedo saber si hay un error en mi informe de Mira, crédito? la mayoría de clientes que yo veo
muchos, hay casos que presentan errores en el informe de crédito. Errores básicos puede ser tu nombre mal escrito, tu seguro social invertido. Hay gente que tienen hermanos y se llaman igual y eso puede confundir en los informes de crédito. O te llamas igual que tu mamá o tu papá y puede pasar. Balances reportados incorrectos. A lo mejor tu balance en esta tarjeta era de 5,000 y te reportaron 10,000. Pues eso es un error. Así que básicamente cuando bajas los reportes de crédito en cualquiera de las compañías, que son Equifax, Experian y TransUnion, tú bajas tu informe de crédito y ahí tú puedes ver realmente que tú tienes en el informe. ¿Hay alguna de esas tres que tú recomiendas, prefieras? ¿Cuál es Mira, la distinción? nosotros trabajamos, en el negocio nosotros trabajamos con las tres porque obviamente trabajamos disputando con las tres agencias. Aquí en Puerto Rico usualmente utilizan mucho TransUnion. Sí. Así que básicamente, si tú vives aquí y quieres obtener, ¿verdad?, instrumentos prestatarios aquí, pues sabes que deberías de siempre revisar por lo menos los tres informes y enfocarte siempre en TransUnion para poder asegurarte que ese reporte esté bastante clean. Ya. Y subir el crédito es rápido. No, No es rápido, ¿verdad? dañarlo ¿Qué? no es rápido. Definitivo. Construirlo tampoco. Gastar no es rápido. Y Gastar es subirlo, rápido. no. Ahora, gastar es súper rápido. O sea, tú vas a una tienda, te lo quieres comprar, pasas la tarjeta. Claro. No es rápido. No es rápido, no es fácil. Tú puedes, o sea, hacer crédito es fácil, no es que es difícil. Aumentar la puntuación no es tan fácil. O sea, hay varios factores que te van a llevar. Tú dices, no, pero es que yo tengo 2 cuentas y no me sube la puntuación. Y cuando uno ve la cuenta es como que tienes un teléfono con X compañía. O sea, el teléfono no te hace crédito. O sea, el teléfono tú vas y sacas un teléfono y tú piensas que, ay, wow, me aprobaron el teléfono. Te aprobaron el celular, pero no te va a hacer puntuación. Ahora, si tú dejas de pagar el celular, te daña la puntuación inmediatamente. Así que no es tan Qué curioso sencillo. que entonces no creas crédito, pero te lo afecta. No creas, o sea, lo vas a tener en tu informe de crédito, pero no es lo más que te va a dar a ti Ok, puntuación de crédito, porque al final lo que tú quieres es tener un buen crédito para tener una buena puntuación. claro. O sea, pero necesitas herramientas que verdaderamente te aumenten esa puntuación de crédito. Tarjetas de crédito, auto, hipoteca, préstamo. Eso es lo que realmente te da valor en la puntuación de crédito. Y pagar mis deudas bajo el término collections, ¿realmente ayuda? ¿Y cómo tú me puedes explicar ese Mira, concepto? Sí te ayuda y depende. Cuando una cuenta entra en collection, pasan 2 cosas. Para que una cuenta entre en collection es que ese principal acreedor estuvo haciendo intentos de comunicarse o enviándote cartas o hasta demandas porque ellos pues hacen todos los esfuerzos para poder cobrar esa deuda. En el caso de que tú como consumidor hayas tratado, porque hay unos pasos que tú debes de seguir para poder recuperar, o sea, no recuperar, simplemente si tienes el dinero pagar esa deuda o llegar a un acuerdo. Si tú no llegas a ningún acuerdo con el acreedor principal, ahí es que esa deuda pasa a collection. ¿Okay? Cuando esa deuda pasa a collection, te empieza a llamar esa agencia de cobro. Cuando esa agencia de cobros te llama, tú puedes llegar a negociar la deuda. Pero aquí pasan 2 cosas, o sea, tú tienes la oportunidad de pagarla si tú deseas pagarla. Nosotros nunca le vamos a decir a un cliente no pagues la deuda o paga la deuda. O sea, porque al final del día, si el cliente tiene el dinero para poder hacer un acuerdo de pago, a lo mejor no por la cantidad completa, pero sí por una cantidad mínima mensualmente o en 3 pagos, como se lo hayan, ¿verdad? Se lo hayan estructurado. Lo puedes hacer. Lo más importante es que tú puedas tener todo documentado en todo momento. O sea, te enviaron una carta, tú tienes eso archivado en tu computadora, foto, lo que sea. Porque a la hora de cualquier situación o demanda, tú puedas entonces defenderte y decir, yo llegué a un acuerdo o traté de llegar a un acuerdo, pero ellos no quisieron. Y eso pasa muchas veces y lo veo todos los días. ¿Y ustedes ayudan a los clientes a llegar a esos acuerdos? ¿Eso lo hace con el acreedor? El acreedor directamente. Nosotros no bregamos con las agencias de cobro. Ya. Porque usualmente cuando tú sacas una tarjeta de crédito, vamos a ponerte con Capital One, tú lo hiciste con Capital One directo. Capital One la vende una agencia de cobro, te está llamando, tú no llegaste a un acuerdo con la agencia de cobro. O sea, tiene sus cosas, hay muchas cosas que protegen al consumidor. Al consumidor siempre va a estar protegido por ley, siempre. Y las agencias de cobro pues tienen sus protecciones también, sus seguros y sus cosas que ellos siempre van a tratar de recuperar la deuda. Claro.
¿Y qué tan rápido yo debo verificar mi crédito? El Mira, informe. básicamente deberías de hacerlo o una vez al año, o si tienes una herramienta que puedas monitorearlo mensual, semanal, sería ideal. O sea que es bastante Porque tú frecuente puedes ver tu entonces. crédito hoy Ujú. y el viernes a lo mejor tienes un robo de identidad. Oh, O sea que básicamente si tienes una herramienta o una de estas aplicaciones donde tú puedes monitorear tu crédito, sería idóneo que lo tengas en una aplicación y lo puedas ver semanal, todos los meses y estés pendiente. Y lo de robo de identidad me imagino que es algo que ves todo el tiempo, Todo porque el eso ahora tiempo, está en lo que claro. está de moda. Claro, las compras online, las famosas compras online donde tú metes las tarjetas y a veces son scam y Ujú. no sabes y pues te robaron la identidad. O en una gasolinera, o sea, te vas de viaje, diste la tarjeta, te clonaron la tarjeta, eso es todo el tiempo, wow. Y todo el si tiempo. yo no tengo historial de crédito, ¿cómo eso me afectaría a la hora de yo tratar de adquirir un vehículo, una hipoteca? ¿Cuál es, verdad? Obviamente no tengo evidencia de cuánto riesgo presento. Sí. ¿Qué sucede en esos casos? Pues ahí te van a pedir siempre un codeudor, un Ujú. confirmante, o sea, una persona que te vaya a poder dar esa firma para poder utilizar el crédito de esa persona. Ya. Así que de esa persona es que vas a estar tú, Ujú. pero esa persona va a ser, ¿verdad? El principal, porque van a utilizar el crédito de esa persona. O sea, que hay opciones. Hay Entonces, opciones. hay Ahora opciones. está la opción de que la persona esté dispuesta Claro. a hacerlo, porque hoy en día muchos de los casos es que le di la firma a mi Ujú. mamá, a mi hijo, a fulano, a mi Sí. esposa, al tío y lo dejó de pagar. Ujú. Así que básicamente sí hay opciones. Y a veces yo estoy segura que le tiene que pasar a muchas personas que están pagando a tiempo y como quiera ve que la puntuación les sigue bajando o que no sube. ¿Qué sucede en Eso esos ahí va a casos? depender de la cantidad de cuentas que tengas. Si tú solamente tienes una tarjeta y esa tarjeta la estás utilizando y la estás pagando bien, te va a hacer puntuación. Pero si tienes una sola cuenta en tu informe de crédito y no, o sea, una persona que lleve muchos años y tenga una sola tarjeta de crédito, pues puede ser que por el historial y la antigüedad que tiene con el crédito activo, pues puede ser que tenga buena puntuación. Pero una persona que está empezando y solamente tenga una tarjeta de crédito Ujú. y lleve un año o 2 años, pues su puntuación no va a ser muy alta tampoco. Y una pregunta, ¿verdad? Saliendo un poquito de lo que es el informe y entrando un poquito más en un ejemplo, si alguien tiene dos tarjetas de crédito, vamos a suponer, tiene la American Express Ujú. y tiene la Apple o tiene alguna Chase y paga la American Express y no va a haber ningún efecto en su crédito. Pero si pagan la tarjeta de crédito Chase, sí ven entonces un efecto positivo en su crédito. Si pagan la Apple, no ven. Si pagan la Apple o la Chase, lo ven, pero si pagan la Amex, no. Específicamente la Ah, Amex. ok. Cualquier Amex. En ese caso fue la Platinum. Es dependiendo, mira, la Amex y en especial la Platinum, son tarjetas que te las dan sin un límite. Mm. No tiene límite Ujú. de crédito. Entonces, lo que tú utilizas es lo que tú es lo que tú vas a pagar. Ujú. Ujú. Igual, no es que lo que utilices acá no lo vas a pagar, lo vas a pagar también. Pero estas son con líneas de crédito. La Amex en particular, la Platinum o la Platinum Business, son tarjetas que te dan y son, ¿verdad? Como se dice, ilimitado Ujú. hasta cierto punto, porque si Mm. utilizaste $25,000 y ellos ven que tú no pagaste en ese mes, se supone que lo que tú utilices en ese mes tú lo pagas. Entonces la Amex no tiene intereses. O sea, por eso es que la Amex se comporta de esa forma. Exacto. La Chase y la Apple sí tienen, y la Apple te la aprueban con lo mínimo, creo que son 1,500 en adelante. Y la Chase, pues lo mismo, te la van a aprobar con una línea de crédito. La Amex es una línea de crédito ilimitada, o sea, no es línea de crédito, es una tarjeta, o sea, esa Amex en particular, porque hay Ujú. Amex que te las aprueban con líneas de crédito. Pero esta en particular, que es la Platinum, te la dan sin límite. Hmm. That's Y scary. Yo me di eso cuenta. para mí es una tarjeta que es buenísima. Yo Por la los puntos recomiendo y los mucho perks. por los puntos, pero tienes que saber utilizarla. Y a eso yo le llamo con mucho respeto y cautela, porque a la que tú empieces a utilizar esa tarjeta y tú no la pagas, esa tarjeta, o sea, te come. O sea, que tienes que saber Claro. cómo utilizarla y cuál, pero en total acuerdo, si la Amex es una tarjeta que vas a utilizar, te va a dar crédito, no es que no te dé crédito.
pero es una tarjeta que no tiene una línea en particular de crédito. Esa en particular, la Platinum, la que me mencionaste. Ok. ¿Me podrías dar ejemplos de por qué el crédito se afecta, cosas simples que hacemos que no sabemos que estamos afectando el crédito? Mira, una de las principales es utilizar más de un 33% de la línea de crédito. Y no es que no lo vas a hacer. Hay momentos donde, pues, si tu línea de crédito es de 15,000 y tuviste una emergencia y tuviste que utilizar 8,000, 10,000 dólares, pues lo tuve que hacer. Si no tienes esos 10,000 para pagarlo, pues está bien. Lo vas a pagar con intereses, pero tienes que tratar de ponerte una meta y un plan de que lo voy a saldar en menos de 6 meses. Porque si no, los intereses te van a comer y eso te afecta la puntuación. Eh, pagas el mínimo, te comen los intereses, obviamente también te va a afectar la puntuación. Pagar menos del mínimo o menos del statement balance, Eso tiene que ser peor todavía. eso es peor aún, te va a afectar la puntuación también. Tener muchas tarjetas elevadas o cuentas. O sea, tengo 4 carros, 3 tarjetas de crédito, 2 casas, eso también te afecta la puntuación. O sea, tienes muchas cuentas, pero si tienes todas esas cuentas abiertas y en balances altos sobre un 33% de la línea de crédito, también te va a afectar la puntuación. Aunque lo pagues al dedillo. Aunque la pagues. Si tienes 3 tarjetas y las 3 tarjetas la tienes sobre la línea de crédito, es decir, más de un 33% de la línea de crédito, te va a afectar la puntuación. Sí, te va a bajar automáticamente. Y una pregunta, y esto también es un ejemplo. Por ejemplo, compré mi vehículo. Cuando voy al dealer, ¿verdad? Yo firmé en el contrato unos acuerdos y condiciones. Luego yo quiero ir a refinanciar mi vehículo. Y cómo eso me afecta el crédito, vamos a suponer que me aprueban el refinanciamiento y me van a dar un alivio en lo que yo pago y me baja la mensualidad, pero eso entiendo que no necesariamente funciona de la misma forma con tu crédito, aunque yo voy a tener el alivio económico, pero mi crédito no necesariamente se va a ver afectado de manera positiva. Eso es No, así. vas a tener el alivio económico. Tu crédito, o sea, para hacer esto es porque tienes buen crédito, buena puntuación. O sea, tú vas a refinanciar el auto para bajar el interés. Por ejemplo, las personas que tienen un auto y tienen un residual, lo que le llaman el residual. Pues La ese mayoría de todo el residual, que es mundo la en Puerto mayoría de todo el Rico. mundo, pues mira, ese residual tú tienes 2 opciones, o lo saldas o lo refinancias, que eso es básicamente lo que hace la mayoría de la gente. Para refinanciarlo te tienes que asegurarle que tienes el crédito bien y tienes buena puntuación. Así que cuando vayas al dealer o al banco que vayas a solicitar el refinanciamiento para este residual, te lo vayan a aprobar a un menor interés. Tu bolsillo se va a ver brutal, Claro. porque vas a bajar el pago mensual. Tu empírica se va a bajar un poco, porque obviamente vas a tener una indagación. Claro. Pero no pasa nada porque vas a seguir pagando y esa empírica va a volver a subir. Realmente, en otras palabras, lo que afecta el crédito es que te van a indagar, no Te que van a hayas indagar, afectado, no te que va a hayas afectar, afectado los términos y condiciones iniciales que No, pactaste. no. Ya, ok. Interesante. Milán, gracias, ¿verdad? Gracias a ustedes. Por instruirnos. Primero que nada, qué bueno escuchar toda esta explicación porque nos da un poco de luz y nos deja saber que hay oportunidad, mejor dicho. Hay oportunidad de que aunque no tengas un buen crédito, existen, ¿verdad? Ustedes, pero que también hay otras formas como teniendo codeudores, etcétera, en donde puedes seguir adquiriendo ya sea una propiedad, un vehículo, etcétera. Así que te agradezco mucho. Me imagino que, ¿verdad? Cuando los clientes llegan a ti, llegan con todo tipo de sentimientos, con vergüenza, sí. frustrado, Y culpa. más el puertorriqueño es bien orgulloso. Sí. Exacto. Y el tema del crédito es un tema ¿sabes? El tabú número uno, porque a la gente no le gusta decir si tiene mal crédito o no. O sea, tú no estás en una conversación con amistades, mira, yo tengo 700, ¿y tú qué tienes? No, o sea, estás hablando de otros temas. Exacto. Pero yo me encuentro todos los días con muchas personas y gente allegada que no saben, no tienen conocimiento y pues obviamente yo estoy para ayudarlos, así que gracias a ustedes por la oportunidad también. Antes Claro que de sí. cerrar, hay 2 cosas que nosotros hacemos antes de cerrar los episodios, pero 2 cosas. Número 1, el nombre de tu compañía, por si alguien necesita ayuda, la pueden contactar. De todas maneras, lo vamos a poner todo abajo, pero para que lo digas. Y número 2, algún consejo que le quieras dar
en cuanto al crédito a los que nos están escuchando viendo? Mira, yo creo que lo principal de esto sería que, como mencionamos ahorita, la educación es súper importante y a veces buscamos educarnos y leer en muchas cosas. A veces leemos hasta chismes y cosas que realmente a veces no nos dan ni valor. Para mí, el tema del crédito, porque llevo más de 15 años en esto, Ujú. es súper interesante y es bien importante que podamos educarnos. Y la palabra para mí importante es que te eduques. Edúcate, busca información, lee, busca aplicaciones donde puedas monitorear tu crédito. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para poder aprender, así que lo que yo puedo aconsejarle a los jóvenes como nosotras, o los jóvenes que están empezando en la universidad o empezando a trabajar, monitoreen su crédito y edúquense en este tema. ¿Y el nombre de tu compañía? Credit Guard PR en las redes sociales y 787-663-8282. Me encanta. Ahora vamos a ir bajando un poquito, ¿verdad? Ya El aprendizaje. del aprendizaje, ahora vamos un poquito a algo más coloquial. Te vamos a dar esas dos cartas, Estas tarjetitas. esas tarjetitas que Carmen te va a dar y tienes Ay, Dios que mío. escoger una sin mirar y responderla. Son preguntas No es nada de lighthearted, crédito. no es nada... Ay, no. Coge otra. Coge otra. Eres la primera que cambia la pregunta. Ay, ya, no voy a coger. Ahí está, me gusta. ¿Qué dice? Espérate. Algo que estás aprendiendo a decir que no. Sí. Sí, a lo largo de mis 36 años, Ujú, me ha costado mucho trabajo y tú me conoces, así ujú. que he aprendido como persona, como mujer, como mamá, como esposa, a valorarme más a mí misma y valorar lo que tengo como familia, lo que emprendí, porque yo llevo más de 15 años en esto, pero pues 2 años recién comencé, ¿verdad? El negocio y aprendí a valorar mi tiempo y a sacar de mi vida lo que realmente no me estaba funcionando. Y a poner, no me puse límites yo, pero puse límites a lo que me llegaba, que me estaba afectando. Así que Eso es aprendí a una decir que muy no buena contestación. a muchas cosas en mi vida. Uno se Qué libera con lindo. el Te no. liberas totalmente y sientes una paz cuando realmente te liberas, oye, y por miedo, porque a veces uno tiene miedo en decir que no y todo es que sí, así sea familiar, amigos, o sea, lo que sea. Y hasta en el ámbito profesional donde Ujú. estaba, o sea, todo era sí, 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 pero no me miraba a mí misma y no decía como que basta, tienes tú que enfrentar lo tuyo y aunque duela y aunque mucha gente se sienta mal, tienes que velar por ti y hacer lo que realmente quieres hacer en tu vida. Qué Definitivo. bonito. Y gracias por compartir porque siempre, ¿verdad? Nos gusta terminar cada episodio sin importar el tema que sea, dando un poquito de palabras de empoderamiento y más entre nosotras las mujeres. Y tengo la última pregunta, que fue la que nos hizo, la que te hizo la invitada anterior. Y luego que la contestes, tú le vas a hacer una pregunta a la próxima invitado o invitada. Ok. La pregunta que te hizo la invitada anterior es: ¿cuál ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto ha sido tomar la decisión de haber emprendido. Ese fue mi mayor reto. Que yo como amiga, que obviamente yo siento que eso era algo que ella tenía que hacer. Sí, Uf. ese Se fue mi sube. mayor reto. Qué nice. Emprender y emprender en lo que quería hacer. Ya. O sea, y tenía muchas amistades que me decían que sí, incluyendo a mi esposo. Ujú. Vamos, vamos, vamos. Y ese no, o sea, eso de el miedo era lo que me Ujú. tenía. Pero Y te lanzaste. me lancé. Qué bueno. Te deseamos el mayor de los éxitos porque se nota, ¿verdad?, que es un tema que te apasiona mucho Sí. y que te gusta ayudar, ¿verdad? Sí. Conectas con las personas, pero ahora la otra pregunta, la que le vas a hacer al invitado, Ay, Dios mío. por esa línea más o menos parecida a... No puedo saber quién es el invitado. Esto es una pregunta Te random. puedo decir que va a ser mujer. Ok.
¿Qué te motivó a llegar a donde estás hoy? Perfecto. Súper. Hay que anotarla. Yes. Bueno, gracias Milán Gracias a nuevamente. ustedes. Gracias De por verdad Por la que- invitación. Claro que sí, esta es tu casa, puedes venir cuando, Gracias, cuando quieran, cuando vuelvo. quieras. Ya dijo que la próxima vez tiene que ser Pero con champancito. con champancito Claro que bonito. sí, vamos a hacer un part 2, pero más, diferente, 100%. Y Milán, no queremos que te vayas sin antes darte un obsequio, ¿verdad? Por haber dicho que sí y haber creído en este proyecto. Te vamos a dar este obsequio que tenemos aquí, bien bello, que se parece a ella también, yo pienso, ¿verdad? Tú que la Gracias. conoces más, ¿no? Gracias, están hermosas. Siempre. Sí, son 100%. de nuestros amiguitos de Moda Flowers, así que Bellas. yo digo que uno no sabe qué necesita hasta que las tienes Hasta que- en... Y tengo el ¿verdad? spot en casa para ponerlas, así que De verdad. me van de Ah, pues. show ahora con la decoración de Navidad. De Navidad. ¿Verdad? Perfecto. Ah, pues, Tan que las bellas. disfruten. Gracias a ambas. Que las disfruten. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por otro episodio y nos vemos en el próximo.